Dios espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. El Señor resucitado se nos hace presente, en verdad está con nosotros. Reconozcámoslo en nuestra asamblea, en la palabra que escuchamos, en el alimento santo que vamos a compartir. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicado por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdone sus pecados. Palabra de Dios. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha? Si la luz de tu rostro ha huido de nosotros. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Quien dice: yo conozco a Dios, pero no lo cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se habría de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en el tercer domingo de la Pascua. Espero que ustedes todavía también estén con las mieles de la resurrección en los labios y en el corazón. Este pasaje que hemos escuchado hoy de San Lucas, los que pueden darse cuenta y siguen de cerca las lecturas de la liturgia, entonces es exactamente el mismo de hace 8 días. Hace 8 días aparecía Tomás, pero era porque estaba en el Evangelio de San Juan el que nos narró hace 8 días, pero es exactamente la misma escena. Unos aspectos cambian con el día de hoy. Por ejemplo, en el caso de la semana pasada, observaron ustedes que se presentaba y salía mucho a relucir la incredulidad de Tomás y cómo Jesús lo llamaba y le dice: aquí están mis manos, mete tu dedo, aquí está mi costado y mete tu mano. Hoy solo aparece, según Lucas, dice: vean mis manos y mis pies, soy yo mismo. Unas pequeñas variantes. Bueno, eso es para que estemos como en contexto, como nos lo pone la iglesia muy bellamente, la misma escena, pero en diferentes textos y diferente punto de vista, hoy con San Lucas, la semana pasada con el Evangelio de San Juan. Muy bien. Quisiera fijarme, hermanos, en 2 aspectos. Es el mismo mensaje. Seguimos contemplando, hermanos, la resurrección y seguimos contemplando sobre todo las apariciones. Aparece Jesús en medio de ellos. Y hay 2 mensajes fundamentales. Yo voy a sacar un tercero.
El mensaje fundamental de las lecturas de hoy, como pueden darse cuenta, uno, es que el fruto de la resurrección es la paz que nos trae Cristo. Y dos, la reconciliación del ser humano, del género humano, de toda la humanidad con Dios. Veamos, la paz. Si nosotros, hermanos, no tenemos paz, si nosotros no tenemos alegría en nuestras vidas, entonces eso significa que como que nos falta mucha fe en la resurrección. Nos falta mucha fe. Uno puede darse cuenta, perdonen que tal vez sea yo muy recurrente en este tema, pero uno calcula como sacerdote de que incluso a pesar de que venimos a la Santa Misa, a pesar de que decimos que tenemos fe, a pesar de que decimos que somos cristianos, parece que no vivimos en paz. Porque uno escucha completamente todo el tiempo la queja de la gente. Yo siento que Dios no me oye, yo siento que Dios no me escucha, yo siento que Dios no está conmigo. Incluso algunos pueden decir, yo siento que hasta Dios parece que ni existe. ¿Qué significa eso? Que no tenemos como paz. Y eso significa de que nos hace falta mucha fe en Jesús resucitado, que realmente resucitó. Por eso no logramos conseguir paz. Ojo, lo que pasa es que uno cree que tener paz es que no suceda nada, que todo esté bien. Pero esa no es la paz que Cristo nos está deseando. Recuerden ustedes las palabras del mismo Cristo. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo o nosotros creemos que tener paz es que todo me vaya bien, que mi mujer salga buena, por decirlo de esa manera tan fea, que mi marido salga bueno, que mis hijos salgan buenos, que mi negocio prospere, que no haya enfermedad, que no haya problema, no, que todo vaya bien. Eso no existe, hermanos. Eso no existe. Siempre, media vez estemos en el tiempo y en el espacio y vivamos en la carne y en este mundo, siempre va a haber problema. Por muy sofisticada que sea una ciudad, por muy avanzada que esté la tecnología, por muy buenos sistemas de política y sociales que tengamos, siempre van a haber problemas. Eso no existe. Sino la paz que Cristo nos desea, hermanos, es en medio de esas cosas que nosotros vivimos a diario, todos los días, enfermedades, problemas, cuestiones que nos suceden. En medio de eso, uno respira la paz. Amén. Uno respira la paz. Yo esa paz también quisiera para ustedes. Esa paz yo les deseo también, aparte de que el mismísimo Cristo nos lo desea. La paz esté con ustedes. ¿Por qué se inquietan? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Creamos en Cristo resucitado, es decir, que realmente resucitó, y entonces, hermanos, abundará la paz en el corazón. No habrá nada ni nadie que nos robe la paz. Nada ni nadie. Ni la economía, ni la enfermedad, ni problemas, ni nada nos quitará la paz. Uno puede tener paz en medio de las cosas que nos pasan. Repito una vez más lo que dice Cristo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Dicho sea de paso, entre paréntesis, una muchacha de acá, no voy a decir de dónde, hizo una publicación el año pasado en Facebook y me provocó mucha gracia, que también se los voy a sacar. Ustedes saben que Santa Teresa de Jesús, de ella es la famosa frase: nada te turbe, nada te espante. Entonces ella ponía una fotografía en el Facebook y ponía a Santa Teresa así: Santa Teresa lamentándose de que todo te turba y todo te espanta. Interesante, porque uno ve esas cosas así. Tengamos paz, hermanos, de verdad, tengamos paz, pero la paz va a surgir cuando uno realmente cree que Cristo resucitó. Entonces la paz va a abundar. Oiga lo que dice San Pablo, Romanos 8:18. Considero, hermanos, que los sufrimientos de esta vida no son nada en comparación con la gloria que se nos va a manifestar. Amén. Muy bien. Pasemos al otro punto. El otro punto, como ya dije, es que también se nos aclara hoy también el perdón de los pecados.
Veamos, pongamos un ejemplo. Entre seres humanos, entre vecinos, entre familiares, nos peleamos, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nos peleamos. Entre hermanos nos peleamos. Yo les declaro también, o les confieso, de que alguna vez me peleé con uno de mis hermanos, uno que ya no existe ahora. Una vez me dio un tremendo cuentazo aquí en mi espalda. Yo hice... ¡ah! Bueno, uno se pelea y uno se quita el habla. Uno se quita el habla a veces con la gente que le cae mal, ¿cierto? Aparece en la calle y uno le voltea la mirada así. Y uno se cruza la calle para no pasarse frente a él. Si la persona que está enojada conmigo porque de pronto a mí se me fue la lengua o alguna cosa le hice, me dejó de hablar, y uno se inquieta, ¿va? Especialmente cuando uno ama a la gente, a las personas, un familiar, una tía, una novia, un novio, un amigo, una amiga, o una mamá, o un papá, un tío, lo que sea. Si uno ama a esa persona y cuando esa persona nos dejó de hablar porque a saber qué hice yo, ¿verdad que uno se siente terriblemente mal? ¿Sí o no? Uno se siente muy mal. ¿Y cómo da de alegría cuando esa persona de pronto venció tal vez su propia soberbia, porque todos tenemos soberbia? ¿Cómo da de alegría cuando esa persona vuelve a hablarnos otra vez, aunque sea nos dice, ¿cómo estás? Y uno, palpita el corazón, porque nos devolvió el habla. Significa que nos ha perdonado. ¿Ven? Ese es un signo de que Dios también está como contento con nosotros. Él volvió a hablarnos, por decirlo de esa manera, aunque en realidad no es Dios el que nunca nos ha dejado de hablar, o nunca se fue de nosotros. Lo que pasa es que porque nosotros somos los que nos peleamos con Dios, uno cree que Dios se alejó de uno. Pero el hecho de que el mismo Dios se encarnase, y es más, muriese por nosotros, entonces uno entiende, Dios no está enojado con nosotros. Y eso da una alegría, eso da una alegría inmensa, porque Dios está con nosotros. Como escucharon ustedes en la admonición que hice yo, Dios está con nosotros, está en nuestra asamblea, camina con nosotros, nos alimenta con su palabra, nos habla con su palabra y nos alimenta con su cuerpo. Le brindan un aplauso a Cristo. Claro. Entonces, ojalá, hermanos, que nosotros nos sintamos también perdonados por Dios. Porque muchas veces, como también lo dije la semana pasada, porque era uno de los temas también del domingo pasado con San Juan, si uno, miren, ¿por qué nos cuesta tanto perdonarnos entre nosotros? Porque uno no ha experimentado el perdón de Dios. Y con el hecho de saber de que Dios se hizo hombre y se hizo carne, uno deduce fácilmente de que Dios nos ha perdonado. Así como les digo, cuando una persona se enojó con nosotros y nos vuelve a hablar, entonces uno dice, ya me perdonó, qué sabroso. Ven, eso es muy sabroso. Bueno, punto número 3. Nos hemos atrasado por la cuestión del sonido, pero bueno. Punto número 3. Fíjense que voy a fijarme en un detalle bellísimo y que es de prueba irrefutable de que Dios en Cristo vive entre nosotros, corporalmente. Dice, mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma, pero Él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Ese pedazo voy a fijarme ahorita para sacar algo que de pronto le pueda ayudar a usted también para creer firmemente y usted sea testigo, como lo indicaba hoy también la primera lectura. Dice Pedro, nosotros somos testigos de esto, les dice a los escribas y fariseos y los sacerdotes. Y Cristo también en la parte final del trozo de evangelio que hemos leído hoy, dice, ustedes son testigos de esto, dice Cristo. Para que nosotros seamos testigos, tenemos que creer
con absoluta radicalidad de que Cristo realmente vive entre nosotros. Pues bien, aquí les voy a presentar una prueba. De mí han escuchado muchos de ustedes. Yo a veces digo, porque lo que pasa es que el mundo así nos ha dicho, y muchos le creen a la sociedad, a escritores, a filósofos, a una cantidad de gente, y a la hora de la verdad parece que no creemos en la resurrección. Nos han metido en la cabeza de que esos que creen, esos que dicen que tienen fe, eso de fe es una fábula, eso es un sueño, es una proyección intelectual, es una fantasía eso, dicen muchos, y mucha gente, incluso católica, le cree a esos escritores. Y nosotros muchas veces llegamos a pensar como los apóstoles, aunque ellos también por el impacto, ¿verdad?, de que aparece ahí Cristo y ellos lo vieron muerto, ellos querían ver un fantasma. Hay veces nosotros pensamos que también Cristo es una especie de fantasma que anda por ahí, es espiritual nada más, y entonces yo no lo puedo ver. Y hermanos, eso es falsedad. Dios se hizo concreto. Dios hizo concreto. Esas expresiones que acabo de decir lo dice un escritor del siglo XIX, 1904 me parece que nació este escritor, Ludwig Feuerbach. De él precisamente es de que yo saco que a veces la gente cree que Dios es una especie de proyección intelectual, algo así como nos pasa cuando uno ha enterrado a un ser amado, una mamá, un papá, un tío, qué sé yo, un abuelo que uno ha querido mucho. ¿Verdad que hay veces surgen entre nosotros comentarios como el siguiente? Yo escuché que papá venía. Uy, yo escuché que me habló. ¿Verdad que sí? Eso a veces nos pasa. Es más, les doy mi testimonio, por ejemplo, en el caso de mi señora madre. En el año 90, el 4 de marzo, es decir, un día después de que habíamos enterrado a mi señor padre, entonces mi mamá jura y perjura que vio a mi papá caminar en el patio de la casa donde vivíamos. Mucha gente tiene esa experiencia. Se murió una persona, ya es difunta, y la gente cree escuchar. A mí también me ha pasado. Recuérdense que yo recientemente he enterrado a mi mamá, no hace un año y 7 meses. Y ella, cuando llegaba a la casa, salía al mercado y llegaba a la casa y traía sus encomiendas, ¿no? Entonces, como eso pesa, entonces nos silbaba desde la casa, desde la calle, perdón. Y entonces uno escuchaba y uno sale disparado a ayudar a la mamá, ¿no? Y ese silbido yo lo he escuchado en uno de estos días. Uno escucha su silbido, ay, mi mamá me está llamando, dice uno. ¿Verdad que uno escucha? Eso sí es una proyección intelectual, porque el cerebro, bueno, está unido a nuestro corazón, ¿verdad? Como uno tiene mucha conexión con las personas, uno está unido a las personas, especialmente a los familiares más cerca, y si uno ha querido muchísimo a esas personas, el ojo es capaz de verlo físicamente, lo ve. El oído es capaz de escuchar, el oído es capaz de reproducir los sonidos, el habla, el timbre de voz de esa persona, pero eso sí es una proyección intelectual, eso se puede explicar psicológicamente. Eso sí es una proyección intelectual. Feuerbach, él decía, hablando en un libro que él escribió, dice la esencia del cristianismo. Él creía que estaba explicando el cristianismo con lo siguiente que les voy a decir. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos sufrimientos, y como tenemos sufrimientos, tenemos anhelos y tenemos necesidades. Por ejemplo, el anhelo de belleza, el anhelo de verdad. Y tenemos necesidades, por ejemplo, de salud y otra necesidad que tenemos. Y entonces como que queremos como convencernos intelectualmente de que eso es alcanzable. Y por eso proyectamos a un Dios allá perfecto, en donde va a haber una eternidad, en donde no va a haber nada de sufrimiento. Pero es una proyección intelectual, dice él. Y uno se pregunta, no le puede responder a ese intelectual. Y ojo, y este señor que les digo, que es Ludwig Feuerbach, es uno de los ateos más famosos. Por eso, a él se le puede denominar el padre de los ateos. Él es el que dice eso. Pero uno le puede responder muy fácilmente. ¿Uno acaso por pensar en alguna realidad va a aparecer la realidad? Por ejemplo, voy a pensar yo en el elefante volador.
como lo dice también este famoso científico actual, Richard Dawkins, él así lo dice. ¿Acaso por pensar yo en un elefante que vuela, va a aparecer un elefante volando por ahí? ¿Sí o no? No. Entonces eso es tonto. Él le da la vuelta a las cosas. Nosotros como cristianos decimos de que Dios creó a la humanidad. Y él dice al revés. No, es Dios, es el hombre que creó a Dios. Por las necesidades y anhelos que uno tiene, entonces uno proyecta a Dios, uno crea a Dios. Y después se vuelve regla para la vida. Después uno se esclaviza de ese Dios, dice él. Y qué tonto es eso. ¿Dios es una proyección de nuestra cabeza y de nuestra mente y de nuestros sufrimientos? No. Miren mis manos y mis pies, aquí estoy yo, tóquenme. Fíjense que no soy un fantasma, yo tengo cuerpo, tengo huesos. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Aquí estoy, tóquenme. Cristo habita en nuestra tierra. Tóquenme. Oiga lo que decían los feligreses de Ars y más allá de Ars en Francia, es decir, del cura Juan María Vianney. Cuando regresaba la gente de ir a confesarse con este padrecito, entonces la gente decía: hemos visto a Dios en un cura, decían ellos. Impresionante, ¿no? Nosotros como sacerdotes tenemos la grave responsabilidad de transparentar a ese Dios amoroso y ese Dios que habita en nosotros. Pero encima de eso también está la Santa Eucaristía. El protestante pobrecito no puede señalar a Cristo como Juan el Bautista. Ese es el Cordero de Dios. Nosotros tenemos esa dicha, señalar, allí está Dios. Lo podemos comer, lo podemos masticar, lo podemos tragar, porque Él es cuerpo. Entonces, hermanos, dejémonos de tonterías, de pensar esas cosas que a veces nos dice la sociedad, porque no es verdad. Miren mis manos y mis pies. Aquí estoy, soy yo mismo. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Denle un aplauso a Cristo. Y entonces, hermanos, cuando nosotros reconozcamos esto verdaderamente, vamos a tener una paz muy deliciosa y vamos a sentirnos realmente perdonados por Dios, porque Él comparte nuestra historia, Él comparte nuestras penas. Como dice Pedro, desahoguen ante Él su corazón, que Él se interesa por ustedes. Se interesó tanto de que se bajó a nosotros para morir por nosotros. Por último, hermanos, les voy a hacer una pregunta. Este razonamiento lo tomo de Santa Teresita del Niño Jesús. A ver, ¿Jesús es Dios? ¿Sí o no? Van a responder amén. ¿Jesús es Dios? Por tanto, ¿Dios es poderoso? Entonces, ¿todo es posible para Dios? Entonces, crea de que Él se quedó en la hostia consagrada. Se fue, pero se quedó. Dios, Jesús es Dios, Dios es poderoso, por tanto no le cuesta nada quedarse en el pan consagrado. Crea que ahí está. Esto dice Teresita, yo ahorita lo compuse. El razonamiento de Teresita es ese. Solo que Teresita dice: yo no sé por qué a la gente le cuesta creer de que Jesús está en la hostia. Si Dios es poderoso y para Dios nada es imposible, entonces es fácil quedarse en un pedazo de pan. Muy sencillo. Ojalá que usted lo crea. Y entonces va a abundar la paz y la tranquilidad en el corazón. Amén.